Entonces, hoy la sesión que vamos a hacer de refuerzo es de biología específicamente. En el simulacro segundo que tuvimos, había muy poquitas preguntas de biología, que recuerden que en el componente de ciencias naturales tenemos varias cosas. Tenemos biología, química, física, ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, son muchas preguntas. Entonces, en este simulacro, que es una pequeña muestra de lo que es el ICFES, pues las preguntas de biología eran como 3 o 4, súper poquitas. En esas preguntas, en general no nos fue muy bien en este simulacro, pero pues está bien, como para eso tenemos este mes, para poder repasar, para poder como revisar esos temas que ya revisamos y ganar la confianza que necesitemos para este último empujón. La forma en la que voy a hacer el refuerzo el día de hoy incluye como un repaso teórico, o sea, un repaso del contenido, de lo que hay que saber, y preguntas de práctica. Pero entonces necesito, perdón, pedirles un favor enorme. Y es que para que este refuerzo funcione de la forma en la que yo lo tengo planeado, necesito que ustedes estén participando y ustedes me estén contando qué están pensando, qué están viendo. Y no importa si está bien o está mal, para eso estamos acá, para hacer errores y para aprender juntos y juntas, pero sí necesito que me digan, que me hablen, ¿vale? Que me cuenten qué están pensando y cómo están pensando las cosas. Más allá de la respuesta que creen que sea la correcta, es hacer el ejercicio de pensar en voz alta y pensar juntos. Bueno, entonces puedo contar con esa participación. Pueden levantarme la manita si están de acuerdo, ponerme en el chat sí, quitarse el mute. Listo. Gracias, Aleja, Luna. Bueno, espero que los demás se animen también a participar más. Entonces, voy a arrancar. Déjenme. Ay, no, cancel. Esperen y comparto la pantalla. Listo. Por favor, déjenme saber si ya están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Bien. Entonces, digamos que el refuerzo que vamos a hacer hoy va a tener como tres partes, ¿ok? 3 temas grandes diferentes. Y vamos a empezar con este. Entonces está esta fotico y quiero que me cuenten qué creen que está pasando, qué estamos viendo, qué está sucediendo ahí con esa imagencita. Se está haciendo la Es transcripción como del un ADN. proceso, ¿no? Ok, Aleja dijo se está haciendo la transcripción del ADN. ¿Del ADN fue lo que dijiste, Aleja? Sí, señora. Súper, transcripción de ADN, muy bien. Calet, tú dijiste algo más, pero no te escuché. Que era un proceso, pero no me acordaba de qué proceso era. Perfecto, es un proceso. Sabemos que es un proceso porque hay como diferentes pasos. Acá nos dice transcripción, ahí dice en el dibujito. ¿Qué es eso de la transcripción? ¿Qué nos acordamos que es? ¿O qué vemos ahí que está sucediendo en esa transcripción? Es cuando se duplica el ADN para formar otra cadena, pero la otra cadena es ARN. Ok, entonces no es que estemos duplicando el ADN, sino estamos pasando de ADN a ARN, como está ahí marcado ¿en la qué? Si yo hago esto, ¿ven? El puntico rojo. Sí, señora. Sí, súper. O sea, aquí estamos viendo transcripción y vemos que va de ADN a ARN, mensajero, súper. Listo. Y es un proceso. ¿Dónde está pasando ese proceso de transcripción? ¿Qué nos dice la imagen? ¿Dónde está pasando eso? En las cadenas de ADN, El ADN está involucrado, sí, pero si esta es como toda una célula, ¿en qué parte de la célula está pasando? en el núcleo, En el núcleo, ¿cómo sabes eso, Aleja? porque ahí dice núcleo. Exacto, ahí dice, ¿cierto? Si no lo hemos visto, vean aquí está el núcleo. Vean que este proceso de transcripción está pasando dentro de ese núcleo. Listo, y ese es un primer proceso. ¿Hay algo más que esté pasando en esa imagen o solo estamos viendo esa transcripción? Con confianza, si no estamos seguros está bien, vamos a hacer errores juntos, no hay problema. Porque yo veo más cositas en el dibujo. Yo veo
por aquí todo un montón de otras cosas que está pasando en esta Pues parte de claro, abajo. no sé si esté bien lo que voy a decir, No pero pues importa. según lo que veo, es que se está formando una proteína. Y si no estoy mal, esa proteína es azúcar. Bueno, si no estoy mal. Ujú. Eh, y se forma un aminoácido y el ARN traductor. Ok, No sé si esto es lo que estoy diciendo. perfecto. Gracias, Aleja, por ser valiente a intentarlo, no importa. Entonces, dices que se está formando una proteína. ¿Por qué dices eso? ¿Qué estás viendo en la imagen que te ayuda a decir eso? Porque después de que está el ARN baja y se está formando como una cadenita. Entonces ahí hay un ribosoma y el ribosoma está saliendo una cadena de proteína. Súper. Entonces tengo ese ARN y dices que sale. ¿A dónde sale? ¿Se queda en el núcleo o se va del núcleo? Que nos muestra el No, se va dibujito. el núcleo. Se Ya va del queda núcleo y como sale una al célula citoplasma. grande. Súper. Entonces sale al citoplasma y ahí en ese citoplasma el ribosoma vemos que se le pega y está creando una proteína. Ahora, Aleja, el azúcar no es una proteína, es una como molécula completamente distinta que no es una Es la proteína. glucosa, ¿no? Exacto, Mm. sí, el nombre es la glucosa y eso se llaman, ¿cómo se llaman? Carbohidratos, sacáridos. Esos son como cosas completamente distintas, pero no hay problema, sí se está formando una proteína y esto es súper importante, ¿cierto? Porque en realidad todo lo que tenemos aquí de información que pasó en la transcripción de ADN a ARN, luego sale del núcleo, el ribosoma lo va a leer para finalmente crear una proteína. Y las proteínas, ¿y qué es eso del aminoácido? ¿Cuál es la relación entre aminoácido y proteína? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Yo veo que el aminoácido aquí en este dibujito es como una bolita chiquita y la proteína veo que está llena de bolitas, como muchas, muchas, muchas bolitas una detrás de Pues otra. el aminoácido es lo que conforma la proteína, ¿no? Ujú, correcto. Una proteína es como un collar de aminoácidos pegados. ¿Listo? Perfecto. Súper. Entonces, esto es todo lo que tenemos ahí en la imagen y es lo que estamos viendo, ¿vale? Y digamos que lo más importante que está sucediendo acá, en ese proceso, como decía Khaled y que Leja nos ayudó como a descifrar, son lo que llamamos en el nombre que se le da en la ciencia, es el dogma de la biología molecular. Es un nombre muy fancy para decir simplemente cómo se maneja la información. Entonces, el ADN, recuerden que es como el manual de instrucciones de todos los organismos. Cada organismo tiene su propio ADN, cada uno de nosotros y nosotras tiene su ADN absolutamente individual y el ADN nos hace quiénes somos, ¿cierto? Tiene toda la información. Y de acuerdo a lo que está en la imagencita, ¿dónde está ese ADN? En nuestras células, ¿dónde se guarda ese ADN? Aleja ya nos había respondido, pero me gustaría escuchar a alguien más. ¿En dónde está ese ADN? Veanlo aquí. ¿En qué En el parte de la núcleo. célula? En el núcleo, súper. Entonces, esa información, ese ADN es como lo más preciado, lo más especial, lo más importante, mejor dicho, la joya de la corona de nuestras células. Y por eso está súper protegido, súper protegido. Y nunca, nunca, nunca sale del núcleo. Para poder nosotros utilizar esa información que está en el ADN, entonces necesitamos hacer el proceso de transcripción que nos cambia de ADN a una molécula que se llama ARN y el ARN sí puede salir del núcleo para finalmente como ejecutar esa información. Entonces el ADN tiene toda la información, pero para yo poder hacer ahí, perdón, pero para yo poder hacer algo con esa información, pues tengo que pasarla a ARN y lo que hago como al decodificar esa información es convertirla en una proteína. Y ese proceso se llama traducción. ¿Listo? Entonces, de ADN en el núcleo a ARN en el núcleo, que luego puede salir al citoplasma, y con la ayuda de ribosomas pasamos a proteína. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué preguntas tienen? Vale. Quiero preguntarles ahora, aquí veo otro título que dice replicación. ¿Qué creen que significa eso? Cuando hay una ¿Qué es copia igual? del ADN, se replica, como que ahí está igual. Exactamente.
Hago como literal una fotocopia de ese ADN y paso de ADN a ADN igual. ¿Y para qué hago eso? ¿Para qué las células harán eso? Yo para qué quiero dos copias del ADN. Cuando creo que es cuando necesito, es que no sé cómo decirlo. Es cuando necesitamos que pues, una copia de algo para hacer algo igual. Entonces tiene que duplicar para que tenga la misma información. Ujú, exacto. ¿Y tú crees que la célula necesita como muchas de esas copias del ADN ahí adentro? ¿Como cuántas copias del ADN una célula normalmente tiene? ¿Alguna idea? Bueno, ¿Vale? las células, de hecho, la célula solo necesita una copia de nuestro ADN. Nosotros solo tenemos una, como un set de nuestro ADN en cada célula. Pero las células se mueren y se duplican, ¿cierto? ¿Se acuerdan de un proceso que se llama mitosis? ¿Les suena por ahí algo en la cabeza? ¿Mitosis o meiosis? Sí, ¿Qué te acuerdas, Edwin? ¿A qué te suena eso? si no soy mal es cuando la célula muere, se duplica y como que empieza, o sea, el ciclo de ella, de la célula. Ujú, exacto, entonces cuando sucede mitosis o cuando sucede meiosis, es lo que llamamos división celular. Y de una célula, yo voy a terminar con dos células en mitosis o con cuatro células en meiosis. Pero para yo poder dividir la célula, ¿qué pasa si solo tengo una copia del ADN y divido en dos? ¿Será que así funciona? ¿Las células No me van a porque, quedar igualitas? no porque solo se divide, o sea, se están partiendo. No están en una copia. Digamos que uno se parte la mitad y no tiene la misma información, sino que solo están partidas. Exacto, y eso sería súper problemático, porque imagínense que durante toda su vida, durante su formación, cuando se cortan y sanan todo eso, las células se están dividiendo todo el tiempo y todas mis células, cada celulita que está en mi cuerpo, tiene que tener la misma información. Entonces, antes de dividirse, por eso sucede, ahí es cuando sucede el proceso de replicación. Entonces, en una célula, yo duplico el ADN, me queda una célula con dos copias de ADN por un momentico, mientras se parten y ahí ya me queda cada una de mis células con la información completa. ¿Listo? Entonces, para eso es que sucede la replicación de ADN, para que cuando haya división celular, pues cada copia de la célula pueda tener la información completa. ¿Claros? ¿Qué preguntas nos surgen o qué preguntas tenemos a partir de eso? Bueno. Entonces aquí está lo que les decía, dogma central. Entonces en el ADN tenemos mis dos hebras con las bases A, C, T y G. Recuerden que la C va con G, la A va con T. Luego cuando sucede la transcripción paso a ARN y hay algo que es súper importante. ¿Cuántas, como en el ADN veo que son dos, como dos hebras, ¿cierto? Dos bandas. En el ARN, ¿qué diferencias notan? ¿Cómo es el ARN diferente al ADN? Que cambia la T por la U. Se cambian la T por la U, correcto, súper bien. ¿Qué otra diferencia hay? Que las dos, como las dos tiritas que habían ahí, se Ujú, unieron, hicieron como la transcripción y solo ujú. queda uno. Solo es una tirita, ¿cierto? No es que se unan las dos y solo quede una, sino que usamos una, pero el ARN solo queda con una tirita. El ADN siempre tiene dos, siempre es en parejita, el ARN solo tiene uno. Súper. Y en la traducción, entonces cuando yo voy a hacer pasar de ARN a, aquí hay otro nombre fancy, polipéptido, eso es lo mismo que proteína, vean que yo vuelvo a tener, ¿se acuerdan que les decía que las proteínas son como collares de aminoácidos? Vean que yo tengo aquí cada uno de los aminoácidos y se van conectando y se van conectando. Un aminoácido viene de tres bases nitrogenadas. Esto se llama un codón. Ese es el nombre científico que le damos a tres letricas juntas, que así es como lo va leyendo el ribosoma para poder hacer la cadena de proteína. ¿Listo? Entonces yo cojo tres letricas y por cada tres letricas pongo un aminoácido.
Siguientes 3 letricas, otro aminoácido. Siguientes 3 letricas, otro aminoácido. Y así voy armando mi proteína. Hasta que llego a un punto en donde las 3 letricas significan pare. Se acabó la proteína y pues ya terminé de formar mi proteína. ¿Listo? ¿Claro es ahí? ¿Qué dudas nos quedan? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Juan David, que te quitaste el silencio, pero no te... Ah, Juanda se fue. Ok, bueno, está ahí. Cuando Juanda vuelva le pregunto. Ah, ahí volvió. Juanda, ¿me escuchas? Ah, sí, claro, claro. Ya, pues, Ah, claro, claro. Listo, rey, rey. Bueno, entonces, pregunta de tipo ICFES con esta imagen. ¿Qué será? Tati, ¿me ayudas a leer la pregunta, por fin? En el modelo se presenta el proceso de síntesis de problemas en una célula. ¿Síntesis de? ¿Cómo? ¿Síntesis de qué? Síntesis de proteína en una célula. Muy bien. Y es el mismo dibujo que ya analizamos juntos. Sigue acá abajo, Tati, De por favor. acuerdo, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARNM en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Listo. Gracias, Tati. No voy a mostrarles las respuestas aún. Quiero que me respondan esa pregunta. ¿Qué creen que pasa con el proceso de síntesis de proteínas? Entonces, ¿qué parte estaremos hablando? Si estamos hablando de síntesis de proteínas, ¿estamos hablando de lo que sucede aquí en el núcleo o de lo que sucede acá en el citoplasma? En el citoplasma. Súper. Entonces, ¿qué pasa aquí si llega a haber un error, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN en la transcripción? Entonces, si acá hay algo que sale mal, ¿qué creen que va a pasar acá? Que no se va a copiar bien y creo que hay una malformación en la copia y eso hace que al copiarse no, la información no quede correctamente y pues Ujú. en el transcurso del tiempo esté mal, simplemente no se hace bien el proceso. Listo, súper, correcto, completamente de acuerdo. Acá la información va a estar mal. Pero fíjense que la pregunta habla específicamente de cómo se va a ver afectado esto. Es una cosa que tenemos que tener muy presente cuando respondamos estas preguntas de ciencias. Es en esas relaciones de causa-efecto. Si me están preguntando sobre el efecto en la síntesis de proteínas, yo necesito ver cuál va a ser el efecto ahí particularmente. Porque, Khaled, lo que estás diciendo está completamente correcto, pero estás hablando de la información que está acá. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es el efecto que eso tiene acá en esta otra parte? Cálido cualquiera. Si esa ah, información claro, ya te queda... escuché. Juanda, qué pena, dale. No sé, no te escuché los eso. Se te cortó un poquito, Juanda, otra vez. Es que no te escuché la pregunta. Dale, tranquilo, la voy a repetir. La pregunta nos está diciendo, si hay un error acá, ¿cuál va a ser el efecto en esta parte? ¿Qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas si acá tenemos un error? Scarlett nos decía, se va a copiar la información mal y entonces eso va a quedar ahí y se va a acumular como ese error y en el tiempo va a ser problemático porque la información está incorrecta. Pero queremos saber qué pasa en esta parte, cuál va a ser el efecto en la síntesis de la proteína. Dale, Juanda. Pues yo lo que tengo entendido es que tal vez los ribosomas al tener como un cambio de proteínas, o sea, no va a pasar a la proteína que es, sino otra diferente, ya que hubo un cambio en la transcripción. Y los ribosomas van a explotar esto, creo yo. Ok, gracias, Juanda. ¿Qué creemos? ¿Estamos de acuerdo con Juanda? ¿O estamos en desacuerdo? Juanda nos dice, pues si la información está mal acá, si hay un error acá, la proteína va a ser una proteína distinta. ¿Cierto? ¿Te entendí bien lo que dijiste, Juanda? ¿Eso era lo que querías decir? Sí, Listo. ¿Estamos de acuerdo
¿O estamos en Pues desacuerdo? Uy, yo perdón, pienso, Pilar, no sé, de que acuerdo. me acuerdo de las clases, ya, no sé, ya. Que si hay algo mal, pues simplemente no entra, creo que era así. O sea, si hay algo que está incorrecto, no puede entrar, no puede seguir el proceso, creo que era así. Perdón, no sé qué está pasando en la calle afuera, pero están pitando fervorosamente. Em, Eso que dices es cierto, Caleb. La célula tiene un montón de mecanismos para asegurarse que esos errores no pasen, porque pues son errores que son graves, ¿cierto? Pero igual pasan. Y eso cuando existe un error, hay cambios, por ejemplo, en la replicación que se llaman mutaciones y entonces se cambia la información del ADN o hay errores que pasan en ese transcurso de estos procesos. Y aunque sí puede pasar que hay veces se pare completamente, pues en este caso puntual nos están preguntando qué podría suceder al proceso de la síntesis de proteínas. Una opción es que pues no suceda, ¿cierto? Porque puede que haya mecanismos que lo controlen y que paren, es posible. Otra opción que nos da Juanda es la proteína cambia. Y creo que Aleja dijo, estaba de acuerdo con Juanda, ¿sí? Aleja, ¿te entendí bien? Sí, sí, señora. Ok, listo. Veamos entonces qué opciones de respuesta nos da a esta pregunta. Dice, A, se produciría una cadena de ARN mensajero doble como una molécula de ADN. B, el riosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. C, los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. O D, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Entonces voy a darles un minutico ahí para que vean esas cuatro opciones. Pero esta vez les voy a pedir que no me digan cuál es la respuesta correcta, no me digan cuál creen ustedes que es la respuesta correcta, sino que me digan una que creen que no es correcta y me expliquen por qué no creen que es correcta. ¿Sí me hago entender? Entonces, van a mirar esas cuatro opciones y van a escoger una que ustedes crean es incorrecta y me van a explicar por qué es incorrecta. ¿Vale? Un minuto para que decidan eso. Listo. Super Edwin. Regálame 4 segundos más. 2, 1. Ok. Entonces, Edwin, arranquemos contigo que te pusiste la 10 y empezaste en el chat. Dices que la B sería incorrecta. ¿Por qué la B sería incorrecta, Edwin? Dice que el ribosoma dice que el ribosoma no podría entrar al núcleo de la información del ADN, pero si usamos la imagen, el ribosoma sale del núcleo, ¿no? Muy bien, Edwin dice que el riosoma está fuera del núcleo. Ok. ¿Qué creemos? Levanten la mano si están de acuerdo con Edwin. La B es incorrecta. ¿Nadie está de acuerdo con Edwin? Tati está de acuerdo con Edwin. Ok. ¿Todos los demás creen que la B es la respuesta correcta? Bueno, veamos a ver qué otras opciones hay. ¿Qué otra creen que es incorrecta y por qué? La, La A crees que es incorrecta, Aleja. ¿Por qué? pues no sé, en mi punto de vista, creo que pues si en el núcleo se hace el proceso de ADN y ARN, no se podría hacer afuera del citoplasma. Pero la A, perdón, la A no nos dice nada de estar afuera del citoplasma. La A dice se produciría una cadena de ARN doble como la molécula de ADN. Ay, sí, perdón. No, pues de todas maneras, no, porque es el ARN Ujú. es solo una cadena, entonces pues no se produciría otra. La única que se duplica es el ADN. Perfecto. Muy bien, el ADN es la única que tiene doble cadena, ¿cierto? Entonces, aunque se copie incorrectamente la información,
nunca vamos a tener una RN de doble hélice, de doble cadena. Entonces, la A está incorrecta. Ahora, Edwin nos decía, el ribosoma no puede entrar al núcleo por la información del ADN. Y nos explicaba, pues el ribosoma ahí lo estoy viendo por fuera. Correcto, Edwin, la B no puede ser porque el ribosoma está por fuera del núcleo, nunca entra. Entonces, que haya un error en la información, pues nada tiene que ver con dónde está el ribosoma nunca entra al núcleo. Entonces, C y D, ¿cuál otra está incorrecta entre C y D? ¿Cuál es la respuesta incorrecta entre la C y la D? Luisa dice que la D es incorrecta. ¿Por qué, Luisa? Si quieres ahí, tómate un momentico mientras lo pones en el chat. Voy a devolverme un poquito en las fotos a mostrarles acá. Entonces, ¿qué pasa si yo cometo un error acá y en vez de esta T cambio esta letrica y ahora es una, no sé, G? ¿Qué será que va a pasar con esta proteína que yo haga? Cambia la proteína, ¿no? Según la secuencia. Cambio la proteína, me va a quedar una nueva secuencia. Muy bien. Entonces, ¿será que los aminoácidos no se van a poder unir? ¿O será que los aminoácidos que se unan van a ser distintos? Sí, va a ser distinto. Ok, Tati, ¿tú qué crees? Vi que te quitaste el silencio. Sí, que van a ser distintos. Entonces, ¿cuál crees, Tati, que es la respuesta correcta? No se te escuchó, Tati. Yo digo que es la C. La D. Muy bien. ¿Nos queda claro por qué la D es la respuesta correcta? Luisa, tú decías que la D estaba incorrecta. ¿Te queda claro por qué la D es la correcta? La D es la correcta porque dice Sí, que hay señora. aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. O sea, pues dice que si llega hay una mala información del ADN al ADN, entonces va a ser una secuencia diferente y no va a ser igual a la que salió del ADN. Correcto. La proteína que yo debería tener no va a corresponder a la información que yo tenía en ese ADN porque hubo un error en el camino. ¿Listos? Súper. Muy bien. Vamos con esta siguiente pregunta. Está como un poquito rosa. ¿La alcanzan a ver bien? Sí, no, se ve, no se ve. Bachilleres, ayúdenme porque no sé si están viendo bien o no. Sí, claro. Sí, sí se Listo. ve. Ok, gracias. Entonces dice, en la figura se muestra la localización, es decir, dónde está la localización del gen que produce una proteína en humanos. Un gen es como un pedacito de esa información que está en el ADN. ¿Listo? Ese es el gen. Y está aquí en este pedacito del cromosoma. Cuando este gen muta, es decir, cuando cambia, cuando hay una mutación, como en la figura de la derecha, produce una proteína diferente de la proteína normal. Y eso es lo que acabamos de ver en la otra pregunta. Si la información, si el código está distinto, pues la proteína que se va a formar es una proteína distinta. Lo que determina la proteína que produce el gen es, ¿qué determina que esta proteína sea así o sea diferente? Aminoácidos, si no estoy mal el cambio. Sí. La secuencia de proteas, si no estoy mal. La secuencia, dice Juanda. Listo, ahí les estoy poniendo las opciones. Juanda dice que es la secuencia. Veamos cuáles son las opciones. Un minutico para que decidan cuál sería la respuesta correcta. Y esta vez sí quiero que me digan cuál es la correcta y por qué es la correcta. ¿Listo? Cuando tengan su respuesta pueden levantarme la mano.
Caro, una pregunta. Listo, dame un segundo, Aleja. 10 segunditos más para que decidan y ya arrancamos contigo, Aleja. 3, 2, 1. Ok. Aleja, cuéntame, pregunta. Es que no entiendo o no sé qué es helicoidal. Helicoidal, esa es una súper buena pregunta. Lo primero que te voy a contrapreguntar, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es? Tú escuchas esa palabra helicoidal y ¿en qué piensas? Uy, Caro, la verdad, no sé. Ni idea, nada, ¿alguna idea? Edwin, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué puede hacer helicoidal? Podría ser las cadenitas que unes en el ¿Cómo? ADN, las cadenitas que dan vueltica. Quedan vueltica. Eso es, helicoidal es que es así, como en una escalera en caracol. Eso significa helicoidal. Para mí sería la correcta la C. La C, la estructura helicoidal. Sí, porque Ok, miro entonces, diferente Sí, porque la de también hemos hay dado, la de esta- normal. ok, espérenme un segundo que están hablando los dos al tiempo. Entonces, Edwin, dime, te escuché que estás entre la B y la C, pero ¿por qué crees que es la C? Y luego, Tati, tú me dices, vi en el chat que pusiste que crees que es la B. Entonces, Tati luego nos dice por qué la B. Pues yo creo que No, la C en el gen normal y en el gen mutador, o sea, de donde sale la proteína, las cositas son diferentes. Los aminoácidos son diferentes. Ujú. Pero entonces la pregunta nos dice, lo que determina la proteína que produce el gen es, ¿qué determina esa proteína? Tati, ¿tú por qué dices que es la B? pues yo digo que, o sea, sí había pensado que era la E porque creí que esas cositas eran ¿qué? La secuencia de los nucleótidos, pero pues no sabía que era lo helicoidal. Ujú, Y pues mirando ahí en la segunda, o sea, lo que en las, ¿cómo se llama eso? Lo que dice A, T, T, A y G, C y eso. ujú, Bueno, eso cambia en la siguiente, en la otra, ¿no? O sea, no está ujú, A, T, sino que es A, G, C, C, G, ujú. A, T y bueno, lo otro que se ve ahí. Por eso Sí, digo que también es la C. ok, Porque entonces el ahí, resto está como igual, ¿no? ok, sí, perfecto. Ahí Tati nos acaba de identificar cuál es la diferencia. Entonces, Tati, ¿la diferencia está en el código, en las letras o en la formita de caracol? ¿En qué está la diferencia? En el código de las letras. En el código de las letras, ¿cierto? Y sabemos que lo que determina, vengan y me vuelvo a devolver, lo que determina la proteína que yo tengo es esos códigos que yo tengo acá escritos. Entonces, cuando acá las opciones me dicen la configuración helicoidal, ¿esa es una diferencia? O sea, una tiene forma de caracol y la otra no, o la forma de caracol es lo que determina la proteína, o es la secuencia de las letras. ¿Qué es lo realmente importante cuando yo estoy decodificando y formando la proteína? La La secuencia secuencia de de las las letras. letras. Se O les sea, que cortó, pero sea les escuché la secuencia, secuencia, ¿sí? la secuencia de O- las letras. La secuencia de las letras. Esas letras, el nombre que le damos a esas letras es nucleótidos. A, C, T, G, esos son nucleótidos. Entonces, Luisa, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Lo que determina la proteína que produce el gen es que se te cerró el micrófono, Luisa, cuando estabas hablando. La B, la secuencia de nucleótidos que poseen. ¿De acuerdo? Levanten la mano si están de acuerdo con Luisa. Tati está de acuerdo. Gracias, Evin. Nadie más. Bachilleres, necesito saber si no están de acuerdo.
Ok, súper, gracias Andrés Felipe. La respuesta correcta es la B, pero necesito saber si les queda claro por qué o no. Entonces, si no están de acuerdo con que sea la B, cuéntenme cuál es la confusión. O sea que la secuencia de nucleótidos, eso es el código de las letras. Y la configuración helicoidal es la formita ¿de qué? Bueno, eso que se enrosca ahí. Ujú, exactamente. Pero esa formita realmente no es relevante para la proteína que estamos haciendo. O sea, que tenga la formita o no tenga la formita, eso no tiene nada que ver con la proteína que estamos creando. Lo que determina la proteína es esa secuencia que tenemos. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas tenemos? Aprovechen, pregunten. Este es el momento de estar confundidos y de desconfundirnos. Eso es lo más importante. ¿Puedo seguir o tienen dudas? Bueno, voy a interpretar el silencio como que queda claro. Siguiente pregunta. Khaled, ¿me ayudas a leerla, porfis? A partir de las cadenas del ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero, se codifica un aminoácido. A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero. Los nucleótidos A u G codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de proteína, y los nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su terminación. Con base a esta información, ¿cuántos aminoácidos conformará la proteína? Gracias, Khaled. ¿Entendemos qué nos está preguntando qué nos está preguntando? ¿Quién en sus propias palabras me puede decir qué están preguntando ahí? Esta pregunta, para que lo tengan presente, es una pregunta, es un ejemplo de una pregunta en la que no necesitan saber nada. Necesitan leer bien y responder con cuidado. No hay que saber absolutamente nada porque toda la información nos la están dando ahí en la pregunta. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Luna, ¿qué nos están preguntando ahí? Pues, Creo que ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína? Exacto. Tengo ahí un código, tengo un código de un ARN mensajero y me están preguntando cuántos aminoácidos, si yo pasara esto por un ribosoma, ¿cuántos aminoácidos tendría? Y me dan otra información. AUG indica el inicio, UAG indica el final. Entonces, un minuto. Vengan y les agrando un poquito esto más. Espérense, los hago un poquito más grande para que lo vean bien. Un minuto para que me digan cuántos aminoácidos tiene esa proteína. Listo. 10 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. ¿Cuántos les dio? ¿Cuántos aminoácidos tendría? ¿Están confundidos, confundidas? ¿Saben quién me quiere decir cómo deberíamos hacer esto? ¿Cómo creen?
No, profe, yo sí estoy confundida, la verdad, no. No Tranquila, sé, se no vale. no entiendo el proceso. Tranquila, está bien, no te preocupes, gracias por decirme y gracias por ser honesta. Alguien que la tenga clara que diga, Caro, yo les explico qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo así? ¿Tú, Edwin, tú quieres explicar qué hay que hacer? Si no alcanzo a leer todo completo, tienes la fila acá de la izquierda donde están las descollidas cubriendo la lectura. Ujú. Bueno, entonces, esperen a ver yo cómo puedo hacer esto. Un momentico y les hago un dibujito para que sea más fácil. Ya. ¿Están viendo ahí mi pantalla con el código? Sí, Listo. Entonces, la pregunta nos decía que necesitamos saber cuántos aminoácidos va a tener toda esta proteína, ¿cierto? Este código se transcribe o se traduce en cuántos aminoácidos y nos da dos cosas importantes. Nos dice que AUG se va a codificar para el inicio y nos dice que UAG va a codificar perdón, la terminación, ¿cierto? Entonces, si yo vuelvo a la pregunta, vean que la pregunta nos dice, a partir del ARN se hacen las proteínas. Y dice, por cada 3 nucleótidos consecutivos, entonces recuerden aquí esta fotico que estábamos viendo, 3 nucleótidos me hacen un aminoácido. Por cada 3 yo pongo un aminoácido. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este reguero de secuencia, yo tengo que ir leyéndola de a 3 letricas a la vez. ¿Sí? Y vean que eso no lo da, esa información no la da la pregunta. Por cada 3 nucleótidos consecutivos, el ARN codifica un aminoácido. ¿Vamos claros hasta ahí? Yo estaba era buscando cuántas AUG encontraba y cuántas UAG encontraba en eso. Está bien, pero eso no es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? El auge y el UAG sí son importantes, porque el auge nos va a decir, ahí empiezo. Pero entonces yo arranco por auge y luego tengo que seguir contando. Entonces, en toda esta secuencia voy a empezar a leer de a 3. ¿En qué empieza esta secuencia? ¿Cuáles son las primeras 3 letricas que tengo? AUG. AUG. Y nos dicen que AUG significa que ahí empieza la proteína. Entonces mi proteína va a empezar acá. Ahí arranca. Este es mi primer aminoácido. Aquí arranco. ¿Cierto? Y ahora lo que va a pasar es que tengo que leer de a 3. Entonces, GCA es otro aminoácido. ¿Para ahí la proteína? ¿Se acabó mi proteína ahí? no. ¿Cómo sabes que no se acabó? No, La terminación es porque dice que UAG. termina en UAG. Listo. Entonces, tengo un aminoácido, 2 aminoácidos y sigo contando de a 3. ¿Vale? Terminen de hacer la cuenta. ¿Cuántos aminoácidos voy a tener? 10. ¿Cuándo para mi proteína? Ahí, Ahí, porque ahí, Tati. porque ya hay UAG que es donde termina. Perfecto. Ahí llegué a UAG, que es donde termina. Entonces, si arranco acá y termino acá, ¿cuántos aminoácidos tiene mi proteína? 8. 8.
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ah, Ahí, Ah, ¿La B? ¿Quién dijo la B? la A. Luisa, ¿más claro? sí, señora, sí, ahora sí entendí. Listo, súper. Esa es la idea, de, como aclarar las dudas. Y lo que les digo, vean que en esta pregunta toda la información, absolutamente toda la información, no la daba en la pregunta. No necesitamos saber nada. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿Claros? señora. Súper. Bien. Siguiente tema, entonces. Otra cosa que bueno, esto fijo les va a salir en el ICFES en un mes. Fijo les van a salir cosas de transcripción, fijo les va a salir información de que la proteína cambia dependiendo del código del ADN, fijo. Y lo otro que es fijo que les va a salir es esto. ¿Qué está pasando ahí? Lo de la Ay, pero es lo que explicó la vez pasada, ¿no? De lo de dominante y recesivo. De todo eso. Súper, dominante, recesivo. En este ejemplo que estamos viendo ahí, ¿quién sería dominante? El verde. La G mayúscula. La G mayúscula, sí, siempre representamos los dominantes con la mayúscula. ¿Y qué característica estamos viendo? Que amarilla. son verdes. Entonces, el que tiene G mayúscula, vean que aquí está el dibujito de cómo se ve. Y estos que son dos G minúscula, vean cómo se ve. Yo no sé qué es eso, como una arvejita, ¿será? Bueno. Entonces, ¿qué es dominante? ¿Verde o amarillo? Verde. ¿De acuerdo? El verde. Súper. El dominante es el verde. Re bien. Em, y aquí estoy viendo un cruce, ¿cierto? Entonces, un papá, un organismo parental, es verde, el otro es amarillo. Y cuando yo voy a mirar cuáles son las posibilidades de bebés que pueden tener esos dos organismos, pues empiezo a cruzarlas y a combinarlas de todas las formas posibles. Entonces, un bebé me queda así, G mayúscula, G minúscula, y otros dos bebés me quedan así, G minúscula, G minúscula. ¿Por qué este va a ser verde? Porque este bebé me parece que es verde, si tiene una G minúscula. ¿Qué está pasando ahí? Porque el dominante es verde. Dale, Aleja, ¿porque es dominante qué? Porque el dominante es la G mayúscula, o sea, el verde. Perfecto. Si fuera al Aunque, contrario, el dominante sería la G El dominante predomina. ujú, súper. ¿Qué preguntaste, Luisa? Y que no, dije que el dominante predominaba. Exacto, el dominante se llama dominante, pues ¿por qué domina? Porque cuando los tenemos en combinación, así este esté en chiquito con la G minúscula, el que se expresa, el que yo veo, es el dominante. ¿Listo? Y acá tenemos un poquito de vocabulario que es necesario repasar y recordar, pero ustedes ya la mayoría lo tienen. Entonces, dominante, la letra, lo llamamos el alelo dominante o el alelo recesivo. Y tenemos dos cosas más acá, genotipo y fenotipo. ¿Qué son esos? El fenotipo es lo que se ve Los y el colores fenotipo es lo y que no las se ve. letras. Perfecto, muy bien, Khaled, muy bien, Luisa. Entonces, en este caso, por ejemplo, Khaled, ¿qué fenotipo, con F, fenotipo, tiene este papá? Es que es amarillo, ¿no? El amarillo, el verde. verde. Es el verde, que es Yo, verde. Allí. ¿cuál? Ah, ese allá. Este. Oh, no lo veo bien, no lo veo bien. Ah, ya. Que es verde. Es verde, ese es el fenotipo, ¿cierto? Y el fenotipo este es el amarillo. El genotipo es como el código de las letricas. Entonces, en este caso, el genotipo de este papá es G mayúscula, G minúscula. ¿Mm? Y eso también, en vez de decir G mayúscula y G minúscula, pues le tenemos dos nombres ahí ñoños, homocigoto y heterocigoto. En este caso, que tenemos G mayúscula, G minúscula, ¿eso qué será? ¿Un homocigoto o un heterocigoto? Homocigoto. Homocigoto,
De No es heterocigoto porque son distintos. porque son distintos. ¿Saben? Yo como me acuerdo siempre de eso, pensando en heterosexual y homosexual. Eso es algo que para mí siempre me ha ayudado a recordar. Homosexual, una persona que es homosexual, por ejemplo, está atraída por personas del mismo sexo, son iguales. Entonces, homocigoto, los alelos son iguales. En este caso, por ejemplo, este papá de acá es un homocigoto, porque las dos letricas de su genotipo son iguales. Y en este caso, para ser más específico, es un homocigoto recesivo, porque las dos letricas son alelos recesivos. En este caso, es heterocigoto, porque una letrica es de una y la otra letrica es de la otra. ¿Claros? Pregunta rápida. Este bebé de aquí, ¿cuál es el genotipo de este bebé de acá? Homocigoto. ¿Dominante o recesivo? Recesivo. Recesivo. Muy bien. ¿Y cuál es el fenotipo? Amarillo. ¿Qué es amarillo? Muy bien. ¿De acuerdo? Súper. Sí, señora. Re bien. Entonces, bueno, lo otro aquí, ¿se acuerdan bien cómo llenar estos cuadritos? Sí. Cruzar columna con fila y ahí juntan los dos y ya. Una cosa que es súper importante y es que hay como unas frecuencias fenotípicas que son clave, que si ustedes las ven de una tienen que estar pendientes y saber cuáles van a ser los papás. Entonces, por ejemplo, y esas son frecuencias fenotípicas de los bebés. Por ejemplo, si yo tengo unos bebés, sí, unos bebés que tienen esta frecuencia 3, 1, por ejemplo, acá, 3 florecitas moradas y una florecita blanca. 3 con el fenotipo dominante y uno con el fenotipo recesivo. Yo sé sí o sí que los papás tenían que ser heterocigotos ambos. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es como una clave que siempre pueden tener pendiente. Si yo tengo 3 a 1, ya sé de una, los papás eran heterocigotos, ambos con fenotipo dominante, porque pues tienen el alelo dominante, pero pueden tener a un bebé con el fenotipo recesivo. Y hay otra frecuencia fenotípica clave que también es heterocigoto por ese heterocigoto, pero una cruce dihíbrido, es decir, cuando yo estoy considerando dos características. Vean que acá tengo alelos A para una característica y alelos B para otra característica. Puede ser, por ejemplo, no sé, el color y la forma, o bueno, lo que sea. Entonces, ahí en ese caso, mi cuadrito se pone un poquito más complejo, pero la proporción va a ser 9, 3, 3, 1. Eso les sirve hay como un hint, siempre que lo vean, para que lo tengan presente. ¿Listo? En este caso, este cruce que es más complejo, vean que me da igual como tengo varios fenotipos porque estoy considerando las dos características. Entonces, por ejemplo, tengo 9 que expresan el fenotipo dominante para ambas, 3 que tienen dominante para uno, pero recesivo para el otro. ¿Sí lo ven? Otras 3 que tienen recesivo para el primero, dominante para el segundo, y un hito solo que tiene ambos recesivos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, vamos con una pregunta. Ok. Listo, leamos esta. ¿Quién será? Ashley, ¿nos estás escuchando? ¿Me ayudas a leer, Ashley, por favor? Dice, entre los años 1845 y 1852, todos los cultivos de papa de la isla de Irlanda fueron destruidos por una enfermedad producida por un hongo. Dos factores contribuyeron a la alta dispersión de la enfermedad. Primero, en Irlanda se cultivaba únicamente una variedad de papa y dos, los cultivos de papa se encontraban aislados del resto del mundo, por lo cual se producían únicamente entre sí.
Desde un punto de vista genético, estos dos factores contribuyeron a la dispersión de la enfermedad. ¿Por qué? Leo, pues, Dale. A. El genoma del hongo se incorporó rápidamente al ADN y las papas y la enfermedad se transmitió genéticamente. B. Se redujo la variabilidad genética de los cultivos de papa, haciéndolos susceptibles a la epidemia. C. Ocasionaron un aumento en el número de cromosomas de las papas cultivadas, haciéndolas susceptibles a la epidemia. D. Produjeron una alta variabilidad genética, generando plantas de papa muy diferentes entre sí y susceptibles a la epidemia. Gracias, Ashley. ¿Cuál creemos que puede ser la respuesta correcta? Ah, ¿Tú crees que es la A, Edwin? ¿Por qué? porque si la enfermedad lleva una papa y la papa, como dice ahí, que no hay más papas ahí, sino son las mismas papas y se reproducen entre sí, debe tener en la genética ya la enfermedad, así que cuando se reproduzca es más probable que la enfermedad se vea en las papas que van naciendo y como están cultivando así. Ok. ¿Tú crees que es posible que cuando uno tiene una enfermedad, el ADN de uno cambia? Sí, ¿Sí? ¿Será que es así? Porque fíjate que lo que nos dice es que la enfermedad la produce un hongo, no es una enfermedad genética, es una enfermedad que le da a uno que le da la papa por el hongo. Pensemos, ¿será que cuando a mí me da, no sé, gripa, mi información está cambiando y voy a tener hijos que van a nacer con gripa? No, pues digamos, es tal vez un cambio o que vamos, algún gen es más débil que otro, por eso digamos, la papa asimiló más rápido y lo afectó. Ujú. Pero ¿tú crees, Wanda, que ahí entonces el ADN de la papa está cambiando? Claro, porque digamos, afecta su composición como física, como la interna, porque digamos, el hongo afecta no solo la papa físicamente, sino adentro, porque digamos, obviamente si se daña una papa, no vas a ver la papa, vas a ver como algo más, porque cambia su Ujú. composición química y física. Sí, cierto, totalmente cierto. Pero esa composición física y química de la papa, como tal, que tú dices, pues va a saber distinto, ¿será que en el ADN, en la información que está dentro de Ajá. ese núcleo que decíamos, está cambiando? O sea, la papa se No, está... no cambia. No, No yo creo que cambia solo porque que cambia dañe la el papa, que dañe fenotipo. la papa, que ¿Cómo, dañe cómo, la Luz? papa no Ajá, significa que esté cambiando el ADN. ok, Porque cuando nosotros nos enfermamos, no nos cambia nada el ADN, a menos que la enfermedad venga incluida en el ADN. ok, listo, muy bien, Luna, Calet, tú estabas diciendo algo más. Sí, pues es parecido a lo de Luna, pues es que es, digamos, como lo que se ve, el fenotipo, por decirlo así. No es Ujú. algo como que ya venga con la malformación, pues, para decirlo así, sino que es algo que se dio después. Correcto. Entonces, aquí la clave, vean que la pregunta nos está diciendo que la enfermedad la produce un hongo. No es una enfermedad genética, es una enfermedad que un patógeno, lo llamamos, le da al organismo, como por ejemplo cuando a mí me da gripa o cuando, no sé, me sale un hongo en la piel, por ejemplo. Eso me cambia y me encanta cómo Khaled utiliza el vocabulario científico y dice, cambia el fenotipo. ¿M? Y como Juanda estaba diciendo, la papa va a saber distinto, se va a ver diferente, pero el genotipo, la información genética de esa papa, no está cambiando. ¿Listo? Entonces, el genoma del hongo no se incorpora con el ADN, no porque a mí me da gripa o me da una infección o alguna cosa, mi información genética cambia. ¿Listo? Entonces la A no puede ser. El ADN de la papa no cambia. Ahora viene el chat que, claro es por qué, Evin y Juanda, creo, que estaban proponiendo que fuera la A. claro, sí, gracias. Súper. Listo. Luisa dice B o C. Luisa, ayúdame a entender qué estás pensando. ¿Por qué B o por qué C?
La B nos dice, se reduce la variabilidad genética de los cultivos y se hacen susceptibles a la epidemia. O la C dice, ocasionaron un aumento en el cromosomas de las papas cultivadas, haciéndolas susceptibles a la epidemia. Voy a empezar con la C. Si aumenta el número de cromosomas, ¿será que una enfermedad no puede aumentar el número de cromosomas? Pensando en lo que estábamos diciendo antes. No, ¿Por qué no, Luisa? ¿Por qué no? Luisa o cualquiera. Piensen que cambiar el número de cromosomas es muy, perdón, muy parecido a lo que decíamos en la A. Mi ADN no cambia. Hay algunas cosas que lo pueden hacer cambiar, pero en general mi ADN no cambia. ¿Listo? Entonces, el número de cromosomas va a mantenerse igual. Ahora, la diferencia es, me están diciendo que los cultivos de papas se encuentran aislados del resto del mundo, que solo hay una variedad, que solo se reproducen entre ellas. ¿Será que hay variabilidad genética o será que la información genética de esas papas de Irlanda eran como todas muy parecidas? ¿Qué creen? Todas eran muy parecidas. Todas eran muy parecidas, ¿cierto? Y si son todas muy parecidas, entonces ¿será que tengo alta variabilidad genética o baja variabilidad genética? Alta. Si todas son iguales, Baja. variabilidad baja, ¿cierto? Si yo tengo todas las plantas muy similares, porque solo se reproducen entre ellas, porque solo están ahí en esa población aislada, solo ellas entre ellas, pues la variabilidad va a ser muy bajita. ¿Mm? Y cualquier cosa que sea susceptible, no me acuerdo quién estaba diciendo que en mi información de mi ADN puede que yo tenga riesgo para ciertas cosas, para ciertas enfermedades. ¿Mm? O sea, dice, la variabilidad genética si se reduce, las puede hacer más susceptibles a la epidemia. Si yo tengo alta variabilidad, pues no todo el mundo se va a enfermar de lo mismo. Pero si todos somos iguales con la misma incapacidad de defendernos de X o Y cosa, pues todos nos vamos a enfermar igual. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces ahí? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta a esta pregunta? Ya casi terminamos, yo sé que ya estamos cansados. A ti te ¿La veo B? sin el... La B. Perfecto. Si nos queda claro por qué, la reproducción sexual es como lo más importante de la reproducción sexual es aumentar la variabilidad genética. Para eso existe la reproducción sexual, para que los bebés que tenemos de papás sean diferentes. Piensen en esto, en este ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? La idea de la reproducción sexual es tener mucha variación, porque entre más variación tenga, pues tengo protección a ciertas cosas en mi ADN. Entonces, cuando no hay variabilidad, pues hay mayor susceptibilidad. ¿Listos? ¿Claros? ¿Dudas, preguntas? Y cuando no, ¿qué? Claro, ¿puedes repetir lo que dijiste? Que cuando yo no tengo variabilidad, cuando las poblaciones son muy similares, voy a tener más susceptibilidad. Voy a tener como una enfermedad puede matar o puede afectar a todo el mundo. Pero si tengo variación, pues si todos somos muy diferentes, puede que algo que me afecte a mí no te afecte a ti. Entonces, en la población, pues somos menos susceptibles. Ok, ya, ahora sí. Vale. Gracias a ti por la pregunta. Esta es más parecida a los cuadritos de Punnett que estábamos viendo antes. Entonces, ¿quién será? Tati, ayúdame a leer la pregunta de nuevo, por favor. En una especie de pato se pueden encontrar individuos con cuello corto e individuos con cuello largo. En esta especie se encuentran una mayor cantidad de patos con cuello largo. En un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo de sus hijos
3 de 4 son de cuello largo y 1 de 4 son de cuello corto. De las siguientes afirmaciones sobre los genotipos de los padres, ¿cuál es correcta? A. Gracias. Ambos padres eran heterocigotos. B. El macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto recesivo. C. El macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto dominante. D. Ambos padres eran homocigotos dominantes. Listo. Quiero que se tomen un minuto. Ah, bueno, antes de que se tomen un minuto. ¿Cuál será el alelo dominante? ¿Cuello largo o cuello corto? Cuello largo. Cuello largo. Perfecto, muy bien. Cuello largo va a ser dominante y cuello corto es recesivo. Entonces, un minuto para que me digan cuál es la respuesta y que en un papel hagan el cuadrito que me demuestre que su respuesta es correcta. Entonces, si creen que es la B, por ejemplo, si creen que es la C, pues me muestran el cuadrito. Nos mostraste donde aparecían 3 iguales y el otro era cambiado, ¿no? Así es. Yo no sé, yo no sé. Tienen un minuto para hacer el cuadrito. Está bien, 1 minuto y medio. Háganle pues. Escojan su respuesta y me hacen un cuadrito. Tienen un minutico más. Muy bien, 30 segunditos más para hacer el cuadrito. Van terminando el cuadrito en 10 segundos. Ya. Muy bien. Terminando el cuadrito en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, esperen a ver y acá hacemos una cosa divertida. Necesito un alma valiente que me diga qué tengo que pintar. Entonces, me van a dar instrucciones de cómo hacer el cuadrito, de acuerdo a pues lo que ustedes pintaron en su propio cuadrito. ¿Quién quiere ser el alma valiente? Yo me sacrifico. Evan va a empezar siendo el alma valiente. Hágale. Entonces voy a hacer un cuadrito. Listo, ahí más o menos. Entonces, ¿cómo hago el cuadrito, Evan? En un lado a la izquierda, Ujú. coloqué pues, una P mayúscula y abajito una P minúscula. Como sea, para tomar, o sea, Voy a hacerlo con A porque así me A queda más y una fácil. mayúsculas. Vale. Listo, A Y mayúscula, arriba igual, minúscula. una mayúscula primero y una minúscula. Ok, listo. ¿Cuál, de acuerdo a eso que puse, cuál fue la respuesta? Edwin no puede decir. Edwin no puede decir. ¿Cuál fue la respuesta que Edwin escogió? Si ese es el cuadrito que está planteando, ¿qué respuesta escogió? A, B, C o D. La, no sé, es entre la C y la D. Pero la pregunta que está haciendo Juanda es, si este es el cuadrito que Edwin nos está mandando a hacer, Él escogió la A. ¿cuál fue la respuesta que Edwin escogió? La A. Porque ¿quién estaba respondiendo? ¿Ashley? No, Luna. Porque ¿Quién? ¿Por qué? haciendo los cruces termina uno siendo homocigoto. Y entonces es Mm, como el ejemplo que nos diste de la planta ahorita.
Entonces 3 salieron heterocigotos y 1 salió homocigoto. Entonces ambos padres eran heterocigotos. Listo. Aquí lo que Edwin nos está diciendo es que este papá o este parental es heterocigoto y este parental también es heterocigoto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, pues la respuesta que él escogió es la A. Bueno, ahora, otra cosa que podemos hacer, y listo, si los cruzo entonces, aquí, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en este cuadrito? Un genotipo que homocigoto, heterocigoto. Estamos mostrando la imagen. ¿Cómo, cómo? Estás mostrando la imagen del cuadrito, estás mostrando la pregunta. Ah, perdón. Aquí, ¿qué me queda? Ah, Pues siempre va a ser A. A mayúscula o mayúscula. A mayúscula, ¿y eso cómo se dice ñoñamente? ¿Homocigoto, heterocigoto, qué es? homocigoto, ¿Dominante o Homocigoto recesivo? dominante. Homocigoto. Como suenan de bonitos hablando así en ciencia, hombre. Muy bien. ¿Y este de aquí qué nos queda? Heterocigoto. ¿Cómo? Heterocigoto dominante. Heterocigoto. Heterocigoto. ¿Será que cuando yo tengo un heterocigoto puedo decir dominante o recesivo? Heterocigoto es solo heterocigoto porque tiene 1 y 1. Entonces yo no digo heterocigoto dominante o heterocigoto recesivo porque los tiene ambos. ¿Listo? En el homocigoto sí tengo que aclarar porque pues las dos son iguales. ¿Vale? ¿Aquí qué me queda? Heterocigoto. Muy bien. Heterocigoto. Uy, se quedó como feo. ¿Y en este? Y Homocigoto. homocigoto recesivo. Recesivo. Homocigoto Recesivo. recesivo. Homocigoto recesivo. Muy bien. Ahora, noten que, como dijo Tati, apenas mostramos la pregunta. ¿Eso es como los que vimos? Sí, es como los que vimos y les van a aparecer. Entonces, siempre que vean, los papás son iguales, pero aparece un bebé recesivo, ya de una, eran heterocigotos. No hay otra forma, no hay otra forma que yo tenga un bebé, esperen aquí, que yo tenga un bebé que sea recesivo de papás que tienen el genotipo dominante. Sí, o sea, para que esto suceda, cada uno de los papás tiene sí o sí que tener el alelo recesivo. Entonces, ya sé de una que son heterocigotos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ah, ¿De acuerdo con Edwin? ¿Si era la A? Sí, sí, señora. ¿Hay alguien que haya escogido una respuesta diferente que quiera compartir el cuadrito? Así, o sea, no importa. Recuerden que está bien como cometer errores y para eso estamos aprendiendo juntos, pero quisiera saber si alguien quiere compartir como un error que haya hecho, que escogió la respuesta y en el cuadrito lo hizo y como cuál fue el error. ¿Hay alguien que quiera compartir un error? Todos escogieron la A. ¿No? Bueno, ok, está bien, está bien. Bueno, listo. Y voy a hacer esta súper rápido, ¿vale? Esta es bien intuitiva, pero entonces lo vamos a hacer rápidamente. Pregunta, si están viviendo en ese sitio, ¿qué ratón prefieren ser? ¿Ratón blanco o ratón negro? ¿Y por qué? Por ejemplo, Andrés Castañeda, ¿qué preferiría? ¿Ser un ratón blanco o ser un ratón negro? El ratón negro. ¿Ser un ratón negro en esta imagen? ¿Por qué? ¿Por qué preferiría ser un Porque ratón el negro? ratón negro creo que tiene el gen dominante, ¿no? Mm, pues puede ser, pero mira el sitio donde están. Dominante, Ay, una cosa que es muy importante que tengamos presente, ya te doy la palabra a Tati un segundín. Una cosa que tenemos que tener presente es que dominante no significa mejor. Simplemente dominante es que cuando está en la genética, pues se va a expresar.
Pero dominante puede ser, por ejemplo, una mutación que nos causa una enfermedad. Dominante puede ser algo que nos dé una desventaja en el sitio donde vivimos. Entonces, dominante no necesariamente es mejor. Bueno, para que lo tengamos presente. Tati, ¿tú qué ratón preferirías ser, blanco o negro? El blanco, ¿Por qué preferirías ser el ratón blanco, Tati? porque se ve tierno. Se ve tierno, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra idea? Por ejemplo, Pues, ¿el ratón será que es presa o depredador? ¿Qué creen ustedes? no, pues es que yo creo que si el ratón negro, pues también toca ver, digamos, si en el ambiente que está, pues es blanco, pues no se ve, es como su camuflaje. En cambio, pues el Ujú. negro, pues el negro se ve y se lo come. El negro se dice lo comen, ¿cierto? ¿El ratón será que es el depredador más fuerte o más bien se tendría que esconder porque muchos se lo quieren comer? Se tiene que Ah, pues esconder yo porque creo que sí, tiene que esconder. Porque lo Pues quieren matar, no porque lo quieren comer. claro, pues lo quieren matar. Si está en la casa Eso de familia, seguro lo quieren matar. Si está en el ambiente natural, pues hay serpientes, pájaros, mejor dicho, cuantos depredadores quieran, que se lo quieren comer. Entonces, en este caso, pues saldría mejor ser un ratón blanco, además de que es tierno, como decía Tati, pues me puedo camuflar y puede ser que sobreviva más fácil que el ratoncito negro, ¿sí o qué? Ahora, esta es una historia de la vida real. Pasó que había un desierto en donde estaban así todos los ratoncitos blancos y había un par de ratoncitos negros porque existe una mutación que causa que el color del pelito sea negro. Y pues efectivamente a los ratoncitos blancos les iba muy bien. Pero después en ese sitio hubo una erupción volcánica, ¿sí? Entonces un volcán explotó y cuando toda esa lava se enfrió, quedó el lugar viéndose así. Entonces, todo lo que era arenita blanca, toda bonita, toda clarita, terminó siendo roca negra, porque pues venía de la erupción volcánica. Y pues los ratoncitos que estaban ahí siguieron viviendo ahí. Bueno, y entonces, ahora que la roca es negra, ¿qué ratoncito preferirían ser? ¿Será Negro. que sí? El negro. ¿Negro? negro, ¿Por qué Luisa? ¿Por qué Luisa se cambió? Porque sería mejor ser negro. porque en esa superficie se puede camuflar mejor. Súper, ¿cierto? Entonces, lo que antes era, y volviendo a la idea como que estábamos hablando antes, dominante no necesariamente es bueno. Puede que el negro sea dominante, pero en el sitio blanco, pues ser negro es una desventaja, mientras que ser negro en el sitio oscuro, pues es una ventaja. Lo mismo, si soy blanco en el sitio clarito, pues va a ser una ventaja. Si soy un ratoncito blanco en el sitio oscuro, va a ser una desventaja. ¿Listo? Y eso es súper importante porque cuando tenemos estas situaciones, los ratoncitos que tienen, o pues no los ratoncitos en general, los organismos que tienen fenotipos que les presentan una ventaja, van a ser organismos que van a poder sobrevivir y van a poder reproducirse. Y si yo me reproduzco, si sobrevivo y me reproduzco, mis genes, mi información genética, van a pasar a la siguiente generación. ¿Listo? Entonces, en el tiempo, en esta historia de la vida real, ¿cómo creen que va a cambiar esta población? Si yo tenía algunos poquitos ratoncitos negros y la mayoría eran blancos, de nuevo porque antes el blanco era una ventaja, ¿cómo creen que va a pasar? ¿Qué creen que le va a pasar a esa población en el tiempo? Va a haber más negros que Pues blancos. los ratones se tienen que ir del lugar. ¿Cómo, Caleb? O pues se acaban o tienen que irse del lugar, tienen que pues, migrar, por decirlo así. Ok, sí, listo. Y si me quedo viendo esta población, Edwin dijo va a haber más negros. ¿Por qué, Edwin? Ellos ya saben, como digamos, en su hábitat de protección, no se necesitan como alejarse para seguir protegiendo. Como los blancos Mm, tienen que como protegerse de los depredadores, tienen que conseguir un hábitat que sea acorde a ellos. ujú. Listo. ¿Y qué va a pasar entonces con esos negros? ¿Van a sobrevivir? ¿Creen que van a sobrevivir los negros o no? Un 50-50. ¿Tienen más posibilidades de sobrevivir que los blancos? Sí.
Sí. Total, ¿cierto? Y si esos negros sobreviven y empiezan a tener hijitos, ¿de qué color serán esos hijitos? Negritos. Negritos. Y si esos negritos entonces ya viven y viven y viven más y tienen más hijitos, ¿qué le va a pasar al grupo de ratoncitos que viven ahí? ¿Será que se van a quedar siendo mayoritariamente blancos o se van a volver mayoritariamente negros? Mayoritariamente negros. Entonces, esto es literal lo que pasó. De nuevo, es una historia de la vida real de un desierto en Nuevo México, en Estados Unidos. Pero esto pasa en muchos lugares donde hay cambios así. Y entonces en las poblaciones vemos que en el tiempo esa población va cambiando. ¿Por qué? Pues porque ese fenotipo que antes era una desventaja se convierte en una ventaja. Esto se llama selección natural. Y fue lo que el señor Darwin, muy pilo, muy rico, que tenía mucho tiempo y mucha plata para dedicarse a mirar cosas y viajar por el mundo, encontró y decir como el ambiente escoge, o no, el ambiente no escoge, el ambiente pone ciertas presiones, ¿sí? Y dependiendo de donde el organismo esté, un fenotipo va a ser mejor, útil, o un fenotipo va a ser menos útil. El fenotipo per se no es bueno o malo, depende de dónde esté, ¿cierto? Entonces ese ratoncito blanco era muy exitoso en su sitio clarito, pero el ratoncito blanco está en una desventaja en el sitio oscuro. Y en el tiempo lo que va a pasar es que las poblaciones, los grupos de organismos, pueden cambiar porque los individuos que tienen características que les permiten ser más, ¿cómo se llama? Como más efectivos en su sitio, pues van a sobrevivir y se van a reproducir. Y así como acá, antes teníamos un solo ratoncito, un par de ratoncitos negros, pero en el tiempo, porque el ambiente pone esa presión, existe esa selección natural, la población cambia. Y eso se llama evolución. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, claro, una pregunta, vamos. Otro Dime. ejemplo sería como las jirafas, ¿no? O sea, el cambio de las jirafas del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí creo que estás haciendo referencia como hay otra, como otra teoría, que es la idea de Lamarck, que él decía, las jirafas necesitan estirar su cuello para hacerlo más largo. Entonces, digamos que son como dos lecturas distintas. Yo tengo una jirafa con un cuello cortito y una jirafa con un cuello más largo. Si lo pienso como desde Darwin y la selección natural, el cuello largo le da una ventaja y esa característica se escoge, se selecciona y con el tiempo todas las jirafas van a tener cuellos largos porque les es útil. Otra opción diferente, que era lo que decía Lamarck, es las jirafas necesitan el cuello largo, entonces empiezan a estirarlo porque quieren ser mejores. Pero eso no funciona así, es lo que sabemos. Los cambios aparecen simplemente por mutaciones, porque aparece un cambio en el ADN y nos cambia la forma en la que lucimos. Y si ese cambio es bueno, es útil, pues se selecciona. Si es malo, pues se pierde. Y si es neutral, puede que se quede, puede que no. No sé si te respondí la pregunta, Juanda, si era eso lo que estabas pensando. Sí, sí, claro, gracias. Entonces, algo muy clave que hay que pensar cuando hablamos de evolución es que no es direccionado, no es que las poblaciones busquen mejorar y entonces cambien porque necesitan, no. Hay un cambio al azar. Y si el ambiente, en ese ambiente, ese cambio al azar es favorable, pues re bien. Va a aparecer en la población, se va a volver común, maravilloso. Si ese cambio es malo, pues no va a aparecer en la Lo que población, se va a volver. los ¿Cómo, sapos, ¿no? Tati? Que el sapo es el único que se adapta a los ambientes, que digo que algo como distinto, que porque dice que los animales no buscan adaptarse, pues yo coloco el ejemplo del sapo. El sapo sí busca adaptarse al tipo de ambiente. O sea, sí entendiste, ¿verdad? Sí, entiendo. Hay una cosa que es importante, o sea, como obviamente los organismos pueden como acomodarse en ciertas cosas con su comportamiento, con decisiones que toman, eso pasa, pero por más que el sapo quiera, no sé, por más que el ratoncito quiera volverse negro porque es que sabe que le va mejor,
Pues hermano, no puede porque es que eso no lo controla él. No puede. Ay, yo no me imagino un ratón cambiando de color. Exacto, pero no se puede. Lo mismo, por más que el sapito quiera, no sé, poder saltar más lejos, porque es que se lo pueden comer y corre más riesgo, pues él no puede controlar qué tan largas tienen las patas, y pues si es paticortico, ¿qué hacemos? Pues no le va a ir bien. O de pronto encuentra otros mecanismos para que le vaya bien, pero no puede tomar la decisión, ¿sí? Y cuando pensamos en adaptaciones, no es algo como, en términos biológicos, una adaptación no es algo que los organismos puedan escoger cambiar para ser más exitosos, ¿sí? Sé que ya son las 12:01, pero hagamos esta y con esta nos vamos. Juanda, ¿me ayudas a leer la pregunta, por favor? Una especie de mono presenta una alta tasa de depredación debido a su poca agilidad para escapar de sus depredadores. En un momento de su historia evolutiva, surgieron individuos con brazos largos que lograron mover con más facilidad. En la actualidad, la mayoría de los monos de dicha especie presentan brazos largos. Según los principios de Darwin, analizando la evolución de dicha especie de monos, me podría plantear que con mayor probabilidad. Listo. ¿Qué sucedió con mayor probabilidad de acuerdo a los principios de Darwin, la selección natural? A. En una época determinada, la característica de los brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría de individuos, los cuales al reproducirse heredaron esa característica a los hijos. B. El tamaño largo de brazos se logró poco a poco de manera individual a medida que los monos huían de sus depredadores y los actuales monos son productos de la ejercitación de sus brazos. C. El tamaño largo de brazos fue una característica que apareció al azar, se heredó y afectó el éxito reproductivo de generación en generación hasta que la mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron brazos largos. D. Los brazos largos obtuvieron algunos individuos al azar, característica que no se heredó por carecer de utilidad para la especie. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. B. Evin dice la B. El tamaño largo de los brazos se logró poco a poco y de manera individual a medida que los monos subían de sus depredadores. Y los actuales monos son producto de la ejercitación de sus brazos. Un individuo empezó a decir como, venga, espere, yo me estiro un poquito para que si el brazo me crezca, y así poco a poco cada brazo, porque se estiraban y se estiraban y se estiraban, así llegaron a ser los brazos largos. ¿Sí, Edwin? Todos ellos se adaptan a, pues dice que el tamaño de los brazos se logró poco a poco de manera individual. Cuando los movimientos de sus brazos se están adaptando a su hábitat y pues eso es lo que pasa como la evolución de ellos, como que por adaptarse a un bien para ellos, esto empieza a haber un cambio y después Piensan lo que acabamos de ver de los ratoncitos. Según Darwin, así funciona. Los organismos dicen, no, venga, yo me voy a esforzar y me voy a esforzar porque es que necesito sobrevivir en este ambiente y logran y cambian. No, Yo puedo ejercitar los brazos, claro, pero por más que yo ejercite los brazos, pues así no funciona. No porque yo me esfuerce y me esfuerce y me esfuerce para tener brazos más largos. Puede de pronto que tenga brazos más fuertes, pero pues eso no significa que mis hijos vayan a ser con brazos fuertes. Entonces, ay, de manera individual y a medida que los monos huyan de sus depredadores, no van a lograr cambiar la característica. Recuerda lo que estábamos hablando del ejemplo del pelo. No porque los ratoncitos quieran cambiarse el pelo negro, van a poder hacerlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. Porque es la Z, Tati. ¿De acuerdo con Tati? Levanten la mano. ¿Quién cree que es la C?
Bueno, ya, está bien, estamos cansados, nos fuimos. Entonces, es la C porque Tati, muy bien Tati, es la C porque eso es lo mismo que veíamos con los ratoncitos. El tamaño largo aparece al azar, cambia y simplemente aparece, se hereda porque los monos que tienen los brazos largos son más efectivos, pueden escapar de los depredadores, sobreviven, tienen hijos y heredan esa característica. Literal, el mismo ejemplo que veíamos con estos ratoncitos, aparece el negro, tienen éxito y en el tiempo la mayoría de la población se vuelve negra, de ratoncitos negros. ¿Claros? Entonces la respuesta correcta en este caso sería la C. Aparece al azar, se hereda, afecta el éxito reproductivo y generación tras generación hasta que la mayor parte de la población tiene brazos largos. ¿Claros? Sí. Bueno. Bachilleres, sé que nos pasamos 5 minuticos, 6 minuticos, perdón. Gracias por su participación. De verdad, estas clases no funcionan si ustedes no comparten lo que están pensando. Entonces, les agradezco la valentía de compartir lo que piensan y aprender juntos y de cometer errores juntos y aprender de los errores nuestros y de los demás. Muchas gracias por eso. Les dejo para que tengan un resto de feliz sábado. Mañana no tenemos clase. Y en 8 días, de hecho, vamos a tener una reunión con sus familias. Entonces, bueno, les estaremos mandando más información al respecto, ¿vale? Bueno, bye bye, Caro.